Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para revisar en esta parte lo que corresponde con nuestra revista La Atalaya de marzo de 2021. Es el tercer artículo que contiene esta revista. En esta ocasión nos toca ver lo que corresponde a la semana del 17 al 23 de mayo. El artículo tiene como título ¿Cómo fortalecernos al leer la Biblia? Es el artículo número 11. El texto base de esta consideración es Romanos capítulo 15 y el versículo 5, donde dice, Dios da aguante. En cuanto al avance dice, hay muchos relatos en la Biblia que muestran que Jehová ama a sus siervos y que los ayudará a superar cualquier prueba. En este artículo analizaremos un método para sacarle más provecho a nuestra lectura y estudio de la Biblia. Así que ya tenemos la idea de lo que se trata, y son 23 párrafos que vamos a revisar, así que empecemos. El párrafo 1 tiene como pregunta, ¿a qué tipo de pruebas nos enfrentamos los siervos de Jehová? Sin duda en nuestros días hay muchas situaciones difíciles, pero hay algunas un poco más fuertes, como por ejemplo, si un hermano en la congregación está hablando mal de nosotros o está diciéndonos que estamos haciendo algo mal y eso nos afecta. ¿Qué tal de la burla que uno puede recibir de compañeros de trabajo o de escuela? O la oposición familiar para que nosotros no asistamos a las reuniones o no participemos en la predicación. Lo que vamos a ver ahora es cómo hacer lo posible para mantenernos firmes y acudir a Jehová cuando hay esos momentos difíciles. Veamos la pregunta número 2. Según Romanos 15:4, ¿qué efecto puede tener en nosotros la lectura de la palabra de Dios? El texto dice, porque todas las cosas que fueron escritas anteriormente fueron escritas para nuestra enseñanza, para que mediante nuestro aguante y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Recordando la pregunta, según Romanos 15:4, ¿qué efecto puede tener en nosotros la lectura de la palabra de Dios? Como dice el texto, es para nuestra enseñanza, es decir, para aprender algo de lo que le sucedió a uno de los siervos de Jehová, puede ser positivo o negativo, y darnos cuenta que muchos seres humanos han tenido problemas como los nuestros, y también vamos a ver cómo lo enfrentaron. Sin embargo, para entenderlo no solo es asunto de leer la Biblia, debemos nosotros dar 4 pasos de los que vamos a tratar en este estudio. Primero, orar. Segundo, imaginar. Tercero, meditar. Y cuarto, aplicar. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos pasos y luego lo aplicaremos en 2 sucesos, tanto del rey David como del apóstol Pablo. La pregunta 3. Antes de empezar a leer la Biblia, ¿qué deberíamos hacer y por qué? Lo primero, orar. Porque vamos a leer algo que proviene de Dios y Él nos puede ayudar a entender o encontrar el punto preciso de lo que necesitamos en la lectura. Es por eso que en Filipenses 4:6 se dice que debemos orar en cualquier situación. Pedirle a Dios que nos ayude en algún momento específico a saber lo que queremos encontrar. Por eso tenemos aquí una fotografía de una hermana donde dice, antes de empezar a leer la Biblia, pidámosle ayuda a Jehová para sacarle provecho a lo que leemos. Primer paso, oración. Veamos el párrafo número 4. ¿Qué puede ayudarnos a darle vida a un relato bíblico? Imaginar. Esto es ver con la imaginación lo que estamos leyendo, tratar de darle vida en nuestra cabeza y como que queremos vernos en ese lugar viendo la situación, sentir las emociones. Un hermano decía oler el momento, si era de pesca, si era alguna situación realmente agradable como la grasa cuando se quemaba sobre el altar. Y aquí vemos en el dibujo combinado con una fotografía de la misma hermana que hizo la oración, como ella se está imaginando al apóstol Pablo escribiendo con cadenas en su mano encadenado al guardia que estaba detrás. Dice la nota, tratemos de vernos a nosotros mismos en el lugar del personaje principal del relato bíblico. Eso dará vida a lo que estamos leyendo. El párrafo 5 dice,
¿Qué es meditar? ¿Y qué nos ayudará a hacerlo? Es pensar detenidamente en lo que leemos y lo que nos puede enseñar, sacar el punto que tanto necesitamos. Eso nos permite conectar ideas y si no leemos la Biblia con meditación, pone aquí el ejemplo, es como mirar las piezas de un rompecabezas, pero no las unimos. Así que no tendríamos la imagen completa. Nosotros necesitamos hacerlo para realmente entender el punto y, por supuesto, ayudarnos a tomar una decisión. Como indica aquí unas preguntas, pensar, ¿qué hizo este personaje para resolver su problema? ¿Cómo lo ayudó Jehová? ¿Cómo puedo usar las lecciones que he aprendido para aguantar mis pruebas? Y aquí vemos, por ejemplo, en el caso de la hermana que está analizando el libro Testimonio Cabal y posiblemente está tratando sobre un tema del apóstol Pablo, lo que él pasó, cómo lo resolvió y cómo le ayudó eso a fortalecer su fe. Y la hermana también está haciendo eso, ¿no? Dice ahí, pensemos detenidamente en lo que leemos y en lo que esto nos puede enseñar. Pregunta 6. ¿Por qué debemos aplicar lo que leemos? Porque eso nos va dando más firmeza, como dice Mateo 7, 24, 27. Es como que si estamos poniendo fundamentos apropiados en nuestra fe y aguantaremos cualquier situación. Mientras que cuando aplicamos lo que leemos y aprendemos, podemos nosotros tomar mejores decisiones, tener más paz y nuestra fe se fortalecerá. Así que es importante continuar estos 4 pasos. Como vemos aquí en la fotografía, la hermana está predicando, dando testimonio mediante una tarjeta para que la persona pueda contactarse, se la ve ella feliz porque está segura de lo que está diciendo y lo que ha aprendido y quiere compartirlo con los demás. Así que los 4 puntos que tenemos nosotros que revisar son orar, imaginar, meditar y aplicar. Una vez recordados, vamos entonces a aplicar estos 4 puntos en 2 relatos bíblicos. Empecemos con el subtítulo ¿Qué podemos aprender del rey David? La pregunta 7, ¿qué relato bíblico analizaremos? El de Absalón que traicionó a su padre David y trató hasta de quitarle el trono. Y eso se lo puede aplicar con la pérdida de confianza de parte de un amigo querido o de un miembro de nuestra propia familia. Así que vamos a empezar con el párrafo 8. Pregunta, ¿qué podemos hacer para que Jehová nos ayude? Vamos a aplicarlo a si nosotros hemos sufrido un maltrato de un amigo, de un miembro de la congregación o de un familiar y que sin duda nos sentimos muy mal. El primer punto era orar, pero la oración tiene que ser muy pero muy específica. Fíjese por ejemplo el texto que se cita aquí en el párrafo 8 del Salmo 6, 6 al 9, donde se dice ahí el escritor, que es el rey David, donde él dice: me he agotado de tanto suspirar. Toda la noche empapo mi cama de lágrimas. Mi llanto inunda mi lecho, etcétera, etcétera. Jehová sabía lo que estaba pasando David, pero él estaba siendo específico de cómo se sentía. Él estaba abriendo su corazón a Jehová. Y es lo que debemos hacer, decirle exactamente si hay un problema con alguien. Jehová, tú sabes que esta persona, fulano de tal, está haciendo esto y esto y esto. Por favor, ayúdame a ver cómo aguantar, cómo salir de la situación, cómo enfrentarla. Queremos ser muy específicos en esto. Veamos cómo lo enfrentó el rey David. En el párrafo 9, ¿cómo resumiría el relato de David y Absalón? Su hijo Absalón, que se describe que era una persona muy hermosa, se fue ganando el cariño de la gente poco a poco. El segundo de Samuel 15:7 habla de al cabo de 4 años le dijo, déjame ir a Hebrón. Ya quería comenzar su trama de actuar. Ya lo estaba planificando mucho tiempo, ahora quería actuar. Comenzó a convencer a los amigos íntimos que rodeaban a su padre, como por ejemplo Ahitofel, que era hasta el consejero de su padre David. Luego se autoproclamó rey. Trató hasta de capturar y matar a su propio padre en un lecho de enfermedad. Quiso aprovecharse de eso. David tuvo que huir. Apenas se enteró de la trama de Absalón,
Y luego hubo enfrentamiento entre David y su ejército y Absalón y el ejército que él había conseguido. Por supuesto, Absalón y sus hombres perdieron la batalla y luego fue asesinado. Y más tarde, todos los que rodearon esta rebelión. Fue sin duda un momento muy, muy difícil. Veamos el párrafo 10. ¿Qué podría haber hecho el rey David? Aquí entra el segundo punto de la imaginación. Él amaba profundamente a su hijo Absalón y confiaba en Ahitofel. Así que debe haber estado muy angustiado porque sus grandes amigos y su hijo querido lo estaban traicionando. Así que tranquilamente él podía haber desconfiado de todos los demás que estaban a su alrededor y empezado a ir incluso solo, sin que nadie lo acompañe por temor de que cualquiera de ellos pueda matarlo. Sin embargo, no hizo eso. Él se fue con un grupo de personas. Veamos el párrafo 11. ¿Qué hizo el rey David en esa difícil situación? Oró a Jehová para pedir su guía y enfrentar la situación lo mejor posible. Y actuó enseguida. Pidió ayuda a sus amigos para poner en práctica las decisiones que ya se habían tomado con la ayuda de Jehová. Y lo hizo porque no desconfiaba de los demás, ni tampoco llegó a amargarse, sino más bien demostrar confianza en el consejo de Jehová y sus amistades. Párrafo 12. ¿Cómo ayudó Jehová a David? El Salmo 3, en el encabezamiento se puede ver que ese salmo fue escrito cuando él huía de su hijo Absalón. Y ahí hay expresiones en los 8 versículos donde él dice que se acostará y dormirá seguro, porque Jehová siempre le da su apoyo. Y terminó diciendo que la salvación le pertenecía a Jehová. Y por supuesto, él tuvo el apoyo de Dios, la bendición de sus decisiones, y también Jehová apoyó a los amigos leales del rey, mientras luchaban por protegerlo. Párrafo 13. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de David si alguien nos hiere? Y se nos sugiere utilizar Mateo 18, 15 al 17. Estos versículos dicen así. Por lo tanto, si tu hermano comete un pecado contra ti, vete a hablar con él a solas y hazle ver su falta. Si te escucha, habrás recuperado a tu hermano. Pero si no escucha, vuelve acompañado de 1 o 2 personas más para que todo asunto pueda confirmarse con el testimonio de 2 o 3 testigos. Si no los escucha a ellos, infórmaselo a la congregación. Y si ni siquiera escucha a la congregación, entonces considéralo como alguien de las naciones y como un cobrador de impuestos. La pregunta decía, ¿cómo podemos seguir el ejemplo de David si alguien nos hiere? Bueno, la lectura de esta revisión de nuestra traducción del Nuevo Mundo es maravillosa, se entiende con total facilidad. Y ahí se nos indica claramente que debemos actuar rápido y hacerle ver la falta, es decir, resolver el problema, dependiendo de las circunstancias. Puede ser el consejo que nosotros debemos dejar a un lado nuestras emociones y tomar decisiones precipitadas que después vamos a lamentarlo. Queremos orar a Jehová, pedir con calma su sabiduría para afrontar la situación. Y si hubo un desacuerdo, tratar de arreglarlo lo más pronto posible. No dejar de confiar en esa persona. Como dice Proverbios 17:17, el verdadero amigo ama en todo momento y es un hermano en tiempos de angustia. Queremos nosotros también aceptar la ayuda que otros nos dan y lo que es más importante, como indica Proverbios 3, 5 y 6, confiar en Jehová con todo nuestro corazón y seguir los consejos que Él nos da. Hemos visto entonces los 4 puntos aquí que se indican. Orar, imaginar, meditar y aplicar. Veamos el segundo ejemplo. ¿Qué podemos aprender de Pablo? Párrafo 14. ¿En qué situaciones puede animarnos leer 2 Timoteo 1, 12 al 16 y 4, 6 al 11 y también 17 al 22? No hay que leer estos versículos según nos recomienda aquí el esclavo, pero no leerlos públicamente en la congregación, por supuesto, en la reunión, pero sí tenemos que hacerlo nosotros personalmente para entender. Así que, ¿en qué situaciones puede animarnos? Cuando hay oposición familiar.
Bueno, brevemente podemos mencionar que en la segunda Timoteo 1, del 12 al 16, Pablo indicaba que se sentía bien, pero que también algunos de sus buenos amigos se habían alejado, como Figelo y Hermógenes, pero que también otros, como Onesíforo, ellos, junto con su familia, pues le animó mucho y no se avergonzaron de él. También habló sobre el abandono de algunos como Demas, que dejó la verdad, Crescente, Tito, que fueron con otras asignaciones y estaba solo con Lucas. Y le estaba pidiendo a Timoteo que haga el arreglo mayor para estar junto a él lo más pronto posible. Y de nuevo en los versículos 17 al 22 del capítulo 4, vuelve a insistir a Timoteo que venga lo más pronto y mandaba saludos a otros e indicaba que también algunos por enfermedad o situaciones que no estaban bajo control tuvieron que dejarlo a él solo. Así que eso indica claramente de que esos versículos demuestran que habrán momentos que aunque uno esté muy activo en el servicio de Jehová, puede sentirse solo y necesita el apoyo de otros. Y esto puede suceder cuando uno está teniendo oposición familiar o vivimos en un lugar alejados donde está o proscrita la obra o tal vez restringida. O tal vez en alguna asignación donde no hayan muchos testigos y tenemos que hacer todo nosotros solos. Párrafo 15, la pregunta es, ¿qué podemos pedirle a Jehová si nos encontramos en esa situación? De nuevo se indica el primer paso, orar de manera específica. Como en el caso del apóstol Pablo, si vamos a leer relatos de él, que Jehová nos ayuda a encontrar el punto preciso que podría aplicarse en nuestra vida y que podría ser la manera de enfrentar la situación. Párrafo 16. ¿Cuál era la situación de Pablo? Pues estaba en prisión en Roma, casi era seguro que lo iban ya a ejecutar. Había estado varias veces en prisión, pero esta vez parece que ya era el momento en que se había decidido darle muerte. Estaba solo, como vimos en versículos anteriores, y totalmente cansado. Por eso pedí a Timoteo que le visite lo más pronto posible. Párrafo 17. ¿Qué podría haber hecho Pablo? Hubiera pensado que lo que hizo o decisiones que tomó no debía haberlas realizado para no estar en esa situación. Pero nada de eso fue su manera de pensar. También hubiera creído que sus grandes amigos que le habían acompañado en muchas travesías y a veces algunos hasta en prisión, lo abandonaron y que ya no volvería a confiar en nadie más. Pero no hizo nada de eso tampoco. El párrafo 18. ¿Qué actitud tuvo Pablo? Ahí podemos meditar en él, que él se concentró en lo que tenía que hacer, darle gloria a Jehová y quedar leal hasta el final. Y por supuesto, siguió expresando aprecio por el trabajo que hacían sus grandes amigos que estaban libres y también de que seguía él examinando las escrituras, sacándole provecho. No se dio por vencido, quería sacar fuerzas, estímulo, algo que también nosotros podíamos estar haciendo siempre si estamos en situaciones como estas. Sabía muy bien que Jehová y Jesús lo seguían amando. Y él ya se sentía como que había recibido la recompensa de ellos por su lealtad. Párrafo 19. ¿Cómo ayudó Jehová a Pablo? Primeramente, Pablo estaba consciente que por servir a Cristo iba a pasarle cosas duras. Y conforme avanzaba en su servicio a Jehová, le iba dando las fuerzas y situaciones que lo protegían en ciertos momentos porque él tenía una meta que cumplir: llevar las buenas noticias a personas de otras naciones. Y claro, se le había indicado que él conseguiría, se le aseguró su recompensa porque se había esforzado mucho por llevar estas buenas noticias a otros. Así que eran maneras de animarlo. Lo había prevenido, le había ayudado y le estaba asegurando su recompensa. Párrafo 20. ¿Cómo podemos imitar la fe que Pablo expresó en Romanos 8, 38 y 39? Este texto dice así: porque estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobiernos, ni cosas presentes, ni cosas futuras, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor.
La pregunta decía, ¿cómo podemos imitar la fe que Pablo expresó en Romanos 8, 38 y 39? En lo personal, este texto es uno de mis preferidos y vale la pena que si ustedes pueden poner en sus comentarios también cuál es el preferido de cada uno. Pues bien, ¿qué es lo que podemos imitar de estos textos? Pues nosotros también sabemos que por servir a Jehová y a su Hijo Jesucristo seríamos perseguidos, seríamos maltratados. Pero este hermoso texto que también se indica en Marcos 10, 29 y 30, que sin importar lo que nosotros abandonemos, Jehová nos recompensará 100 veces más con todo lo que dejemos. La oración es importante. Orar con confianza en Jehová. Tener buenos hábitos de estudios es importante, como lo hacía Pablo, que aunque estaba en prisión, seguía muy relacionado con las Escrituras. También debemos seguir buscando oportunidades para alabar a Jehová, para dar a conocer a otros sobre su mensaje. Además que podemos tener la seguridad que Jehová nunca nos va a abandonar y que no habrá nada que nos impida seguir de parte de Él queriéndonos a cada uno de nosotros. Como dice este mismo texto de Romanos 8, 38 y 39. Un hermoso texto sin duda para nosotros tenerlo siempre de recordatorio. Pasemos ahora al subtítulo final. Aprendamos de otros hombres y mujeres de la Biblia. Pregunta 21. ¿Qué ayudó a Aya y a Héctor a superar sus problemas? A nuestra hermana Aya, que es precursora en Japón, dice que el ejemplo de Jonás le ayudó a superar el miedo a participar en la predicación. Y en el caso de Héctor, en cambio, el de Indonesia, aunque no tiene sus familiares testigos, dice que el ejemplo de Ruth lo ayuda a querer aprender más de Jehová y servirle. Cada uno de ellos tiene un personaje bíblico que lo estudian, meditan, oran y aplican para ellos también tener las mismas recompensas en sus propias vidas. Pregunta 22. ¿Cómo podemos sacarle el máximo provecho a los videos y audios bíblicos y a la sección Ejemplos de Fe? Siguiendo el mismo procedimiento que hemos visto hasta ahora. Cuando vamos a revisar, ya sea los videos, las entrevistas que se hacen algunos hermanos, también hay obras teatrales de personajes bíblicos y algunos artículos que han salido sobre esto en el sitio JW, están bajo Ejemplos de Fe, personajes de la Biblia. Antes de hacerlo, sigamos el mismo patrón que ahora se nos sugiere. Primero, orar a Jehová para que veamos en la lección que vamos a leer o ver que encontremos el punto práctico para nuestra vida. Luego también imaginarnos en el lugar del personaje principal, cómo se sentía, cómo vivía, etcétera, etcétera. Luego meditar en lo que hizo y por supuesto ver dónde nosotros podemos imitar para copiar, aplicar lo que hemos aprendido y por supuesto ver los buenos resultados. Y siempre darle las gracias a Jehová por la ayuda que nos da. El párrafo 23. ¿Qué nos promete Jehová en Isaías 41, 10 y 13? El texto bíblico dice 43:10 de Isaías: No tengas miedo, porque estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas. Sí, yo te ayudaré. Con mi mano derecha de justicia, de veras te sostendré. Y ahora el versículo 13. Porque yo, Jehová tu Dios, tengo agarrada tu mano derecha. Soy el que te dice, no tengas miedo, yo te ayudaré. La pregunta decía, ¿qué nos promete Jehová en Isaías 41, 10 y 13? Promete sostenernos con su mano derecha, como cuando un niño va a ser pasado en una calle peligrosa. ¿No es cierto que el papá le agarra la mano y lo ayuda a dirigirse con seguridad? Un niño de la mano de papá no importa el peligro que hay alrededor porque sabe que el papá lo conducirá lo mejor que se pueda. Asimismo nosotros nos sentiremos, es lo que Jehová promete, agarrarnos de nuestra mano con su mano derecha y decir, no tengas miedo, yo te ayudaré. Jehová sabe lo que está uno pasando en su vida y Él sabe lo que se necesita para resolver alguna situación o enfrentarla por lo menos con la actitud apropiada. Sin duda un lindo artículo con estos 23 párrafos. Un buen ejemplo de lo que debemos hacer con la lectura de la Biblia. Ahora tenemos 3 preguntas finales. ¿Qué respondería? ¿Qué 4 pasos
nos ayudarán a sacar el máximo provecho a los ejemplos bíblicos. ¿Recuerda usted cuáles eran? Primero, orar. Luego, imaginar. Después, meditar. Y al final, aplicar. La segunda pregunta: ¿qué aprendió usted de los ejemplos del rey David y del apóstol Pablo? En el caso de David, siempre acudió a Jehová antes de actuar. No se desesperó. Siguió confiando en sus amigos leales y trató de actuar conforme Jehová lo dirigía. En el caso del apóstol Pablo, él no se puso a pensar que las decisiones que había tomado no debía haberlas hecho. No, más bien mantuvo la misma postura porque Jehová estaba apoyándolo. Él sabía lo que iba a suceder con él. También agradeció la ayuda que recibió de otros y también estaba solicitando ayuda. Y por supuesto, estaba muy seguro que tenía la aprobación de Jehová y Jesús por todo lo que él había realizado. Y la tercera pregunta: ¿sobre qué personaje bíblico le gustaría estudiar más a fondo? Bueno, es una pregunta personal, pero, por ejemplo, ¿qué tal Josías y Timoteo, siendo muy jovencitos, actuaron a favor de la verdad? En el caso de Josías, con muy corta edad, realmente él comenzó a hacer lo correcto en el servicio a Jehová. Y claro, cada uno de nosotros vamos a tener un personaje en especial que lo vamos a comentar durante la reunión. Esto es lo que teníamos, hermanos, que revisar en nuestro estudio de la semana del 17 al 23 de mayo. Excelente artículo, buenas sugerencias. Ahora tiene que ver es nuestra práctica. Y claro, también participar en nuestras reuniones con nuestros comentarios, y no se olvide de prestar atención a los que realizan nuestros hermanos en la reunión. Es lo que teníamos que revisar con nuestra revista de marzo del 2021. Este ya es el tercer artículo que vamos realizando con la ayuda de esta revista. Y esperamos que, si es la voluntad de Jehová, podamos encontrarnos en una próxima ocasión.